capítulo, tanto en el libro de Dunra, en Van Horn. Es más, tienen la página desde dónde, hasta dónde tienen que leer. Nosotros vamos a ver un power rápidamente. Esto es muy teórico. Yo le voy a marcar los puntos que más nos interesa desde el punto de vista del financiamiento. Y después, si quieren, vemos algunas dudas o si tienen preguntas, si quieren ver algo de algún ejercicio. Así que, bueno, antes de empezar, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Yo mientras... Profe, esta sería la última clase, ¿no? Entonces, lo de política de dividendos. Después tenemos solo una clase de repaso el martes. Ok, pero ya con contenido, digamos, esta es la última. Esta es la última, exacto. Así es, chicos. ¿Cómo le fue con Pablo en evaluación de proyectos? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, espero que les haya interesado el tema. Sí, lástima que fue en una sola clase todo junto, Y bueno, por el no, tiempo, pero estuvo bueno. este, es así, es un, es un punto más que nada. Los que están en la licenciatura de administración después van a tener toda una materia sobre evaluación de proyecto. El tema es que los que están como en la carrera de contador no vuelven a tener evaluación de proyectos, y entonces algo que directamente ni lo dábamos, porque no tenía sentido si después tenían una materia entera. Pero bueno, desde que se produjo esta separación en las carreras, lo incorporamos, aunque sea de forma resumida, pero es importante que lo vean. Bueno, chicos, les decía, lo que vamos a ver es política de dividendos. Es más, déjenme, vamos a hacer una cosa. Conecté, así que estoy de vuelta. No sé si me escuchan. Sí, sí. Yo Sí, pensé profe. que seré yo. Es mi No, no, wifi. fui yo. No sé, me desmaterialicé por un instante, no sé qué. Claro. ¿Qué pasó? No, se me reinició la máquina. Encima, después, cuando volvió a aprender, hizo un proceso de actualización. Dentro de todo fue bastante rápido, Oh, pero no sé qué habrá pasado. Bueno, a ver, esperen que voy a tomar de nuevo el anfitrión. Así arrancamos y no los hago perder tiempo, chicos. Este. Ay, 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 acá. Mm, mm. No, ya estoy como anfitrión. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a. Sí, mi idea era compartir, a ver si fue eso lo que generó algún inconveniente. Mm, Vamos a ir a clases. Mm,
clases. Política de dividendos, política de dividendos. Ahí está. Bueno, como les decía, chicos, el material está en Dunrauf, capítulo 15.4. La política de dividendos puede crear valor, página 515-518. Y en Van Horn, capítulo 18, lo que tienen que leer son los factores que influyen en la política de dividendos y estabilidad de los dividendos. Esto está en las páginas 481 a 485. Servidito, ni tienen que investigar. Y encima, ahora vamos a ver rápidamente el Power que se me cerró. Ahí está. Política de dividendos. Modo presentación. Volvemos acá. Compartir. Compartir. Anclaje. Bueno, como siempre, cada vez que encaramos un tema nuevo nos gusta posicionarnos dentro de lo que vimos al principio de la materia, que es las decisiones que tiene que tomar el administrador financiero. Ustedes avísenme, chicos, porque no sé si no estoy teniendo algún problema con, por ahí si se corta el audio un poco me avisan, si no apago la cámara. Dentro de esas decisiones, dentro de lo que era, ¿se acuerdan? Finanzas corporativas y administración financiera, o sea, el administrador financiero trabajando dentro de una empresa, tenía que tomar decisiones o participaba en las decisiones de largo plazo y de corto plazo. En el largo plazo decidía sobre inversión, financiamiento y política de dividendos. Dijimos que algunos autores consideraban a las políticas de dividendos dentro de las decisiones de financiamiento. ¿Cuál es el objetivo de tener una política de dividendos? Lo que permite es mantener abierta una fuente de financiamiento. Nosotros vimos distintas fuentes de financiamiento, básicamente dos, capital de terceros y capital propio, y una política, su nombre lo dice, es a largo plazo, o sea, tiene que mantenerse en el largo plazo, y justamente lo que persigue es atraer a nuevos inversores. Mantener abierta esa fuente de financiamiento que es el capital propio. Para eso lo que intenta es hacer atractiva la inversión, justamente trabajando sobre la forma en la cual se van a distribuir las ganancias. O sea, tiene que presentarse de una manera que sea atractiva para el potencial inversor. Y por último, una política de dividendos tiene como objetivo asignar correctamente los resultados entre dividendos y utilidades retenidas de manera tal que se maximice el valor de mercado de la empresa o el valor de mercado de las acciones. A ver, perdón, voy a desconectar un poco la cámara. ¿Qué es importante? Que no. ¿Qué es importante, chicos, a la hora de definir una política de dividendos?
es importante la historia. ¿Por qué es importante la historia? Porque si uno a través del tiempo respeta su política de dividendo, ¿qué hacen los potenciales inversores? Si yo les digo que mi política de dividendo es X, y que yo distribuyo dividendos de determinada manera, lo que hace cualquier potencial inversor es decir, bueno, lo que me dice esta persona es verdad. Entonces miro la historia de esa empresa y veo si existe respeto por esa política de dividendos, si realmente se cumplió a través de la historia con la política de dividendos. ¿Por qué hablamos de coherencia? Porque una política de dividendos tiene que ser coherente con la actividad de la empresa. Esto es en algunas, eh, dependiendo de la legislación, esto está regulado. ¿Qué significa esto, coherencia? Uno tiene que tener una política de dividendos que se relacione con los resultados que tiene la organización. Una organización que tiene malos resultados. Perdón, chicos, otra vez, no sé, evidentemente estoy teniendo algún problema con esta máquina que se reinicia. Voy a desconectar la cámara. ¿Me escuchan, no? Sí, profe, se lo escucha bien.
Hola, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Hola. no sé qué problema estoy teniendo, pero bueno, esperemos que no se repita, si no voy a tener que cambiar de máquina. Bueno, volvemos al Power que se me cerró. Vamos a tratar de hacerlo rápido por las dudas, porque no sé qué pasa. Compartir. Bueno, a ver. Bueno, chicos, les decía, el objetivo fundamental, mantener abierta una fuente de financiamiento, hacer atractiva. Hola, Paula, ¿me escuchás? Hola, sí, profe, no lo quería interrumpir. Sí, estamos viendo política de dividendo, recién arrancamos, no tengas problema. Ah, buenísimo, gracias. Mantener abierta la fuente de financiamiento, hacer atractiva la inversión, o sea, que permita captar inversores y obviamente asignar de manera adecuada los resultados entre dividendos y utilidades retenidas de manera tal que se maximice el valor de mercado de la empresa. Cuando uno diseña una política de dividendos, es importante la historia, es importante que esa política se mantenga en el tiempo. Una política que no se mantiene en el tiempo no tiene mucho sentido, porque cuando hablamos de política hablamos de largo plazo, y si no respetamos en el largo plazo una política, la gente no nos va a creer, los potenciales inversores no le van a creer a la empresa que dice una cosa y al otro día cambia, hace otra. Tiene que ser coherente, uno no puede prometer algo que no puede cumplir, y tiene que tener algún elemento estabilizador. ¿Qué es el elemento estabilizador? Es algo que se mantenga constante a través del tiempo. Todo esto hace que disminuya la incertidumbre. Cuando disminuye la incertidumbre, ustedes saben que disminuye el riesgo, y al disminuir el riesgo, hay el costo de la fuente de financiamiento termina siendo menor. ¿Por qué? Porque al percibir los potenciales inversores menor riesgo, exigen menor rentabilidad a cambio. Este, Yo recién les mencionaba que una política tiene que tener un elemento estabilizador. Entonces, en función de ese elemento estabilizador, lo que podemos mencionar son básicamente tres tipos de políticas de dividendos, y dos que llamamos antipolíticas. Es más, si nosotros le preguntamos en el examen por el tipo de políticas de dividendo que conocen, menciones las cinco. Nos hablan de políticas y antipolíticas. Las políticas son las que poseen un elemento estabilizador. La primera de ellas, una política que posee un porcentaje fijo sobre las utilidades, o sea, basada en un porcentaje que se mantiene fijo a través del tiempo sobre las utilidades. ¿Qué pasa? Esta política básicamente es atractiva para la empresa porque si yo baso mi política como empresa en un porcentaje fijo sobre las utilidades, si tengo muchas utilidades, distribuyo más dividendos; si las utilidades bajan, distribuyo menos dividendos. O sea, existe coherencia, existe un elemento estabilizador, que sería el porcentaje fijo, ese elemento que se mantiene constante a través del tiempo. Pero ¿qué pasa? Para la empresa es atractiva, pero no lo es tanto para el potencial inversor, porque depende mucho de los resultados de la empresa. Entonces aparece otro tipo de política basada en otro elemento estabilizador, que es el monto fijo,
distribuir dividendos en vez de como porcentaje sobre las utilidades, como un monto fijo, pero ¿qué pasa? Ahí perdemos, perdemos coherencia, tenemos el elemento estabilizador, resulta atractiva para el inversor porque más allá de los resultados de la empresa uno se compromete a distribuir un dividendo fijo, pero no resulta atractivo para la empresa porque más allá del resultado que tenga se compromete a distribuir un dividendo fijo. Entonces en épocas de malos resultados se hace difícil poder cumplir con esa política. Entonces aparece una combinación de las dos anteriores que combina un monto fijo por utilidades ordinarias y un porcentaje sobre utilidades extraordinarias. Es decir, se determina que hasta cierto nivel de utilidades se va a distribuir un monto fijo y si las utilidades superan ese nivel, se pacta un porcentaje sobre esas utilidades que podríamos denominar extraordinarias. Todas estas políticas poseen un elemento estabilizador y por eso son políticas, porque ese elemento es el que se mantiene en el largo plazo. Las antipolíticas son aquellas que no poseen un elemento estabilizador, como por ejemplo distribuir dividendos arbitrarios o no distribuir dividendos. Algunos autores han planteado, por ejemplo, Modigliani y Miller, han planteado que la política de dividendos en realidad resulta irrelevante en el valor de mercado de la empresa. Esto sucede siempre que haya oportunidades de proyectos con BAM positivo para la empresa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si la empresa retiene utilidades, esas utilidades las pueda reinvertir con proyectos que tengan BAM positivo. Para que esos proyectos tengan un BAM positivo, ustedes ya vieron evaluaciones de proyectos, el rendimiento del proyecto tiene que ser superior a la tasa de corte, o por lo menos que el BAM que alcance la tasa de corte. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, esto siempre basado en supuestos. Modigliani y Miller hablan de mercados de capitales perfectos, no hay costos de transacción ni flotación, no hay impuestos, las ganancias futuras se conocen con certidumbre, y el riesgo del negocio es constante. Entonces, basados en estos supuestos, Modigliani y Miller lo que plantean es que justamente el valor de mercado de una empresa o el valor de mercado de sus acciones no se modifica si uno cambia la forma de distribuir dividendos. Entonces lo plantea a través da un ejemplo, y dice que una empresa podría emitir acciones para aumentar el dividendo de un año. Entonces, fíjense, imaginemos una situación así. Una empresa tiene utilidades de 1.000 pesos el primer año, de 1.000 pesos el segundo, su capital está compuesto por 100 acciones. Si yo divido la utilidad por divido las utilidades por el número de acciones, me queda una utilidad por acción ordinaria, si lo quieren llamar así, de 10 pesos, y esto sería el dividendo que se le pagaría a los accionistas. Si yo los actualizo con una tasa de corte del 10%, el valor actual, yo en vez de sacar acá el valor actual de toda la empresa, lo estoy sacando a nivel de acción. El valor actual de esa acción descontada a la tasa de corte del 10% me da 17,36. ¿Qué hago? 10 dividido 1 más i a la 1 y 10 dividido 1 más i al cuadrado. Eso me da el flujo de fondos actualizado de estos dividendos, lo que me da el valor actual de estos flujos de fondos, por lo tanto el valor de las acciones. ¿Qué pasa? Y acá es a donde
Modigliani Miller dice, bueno, uno ¿qué puede hacer? Y la verdad es que puede cambiar la manera de pagar dividendos. Entonces lo que plantean es de emitir 100 acciones, emitir 100 acciones, venderlas a un peso cada una, ofrecer una tasa de rentabilidad del 10%. Entonces, ¿qué pasa? El primer año, al vender no estas, sino otras 100 acciones, otras 100 acciones más, recauda 100 pesos más. Si recauda 100 pesos más, tiene para pagar 1.100 pesos. Entonces puede pagar 1.100 pesos, 11 pesos para cada acción, y si yo actualizo los 11 pesos con la tasa de corte, esto me da un valor actual de 10. Ahora, ¿qué pasa el segundo año? ¿Por qué acá dice utilidades 8.90? O flujo de fondos, en realidad tendría que decir, ¿no? ¿Por qué dice utilidades 8.90? Porque, ¿qué pasa? Yo, a los accionistas, que el primer año le vendí 100 acciones y le prometí una rentabilidad del 10%, al segundo año le tengo que pagar, después de un año le tengo que pagar la rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo al final del primer año conseguí 100 pesos adicionales vendiendo esas acciones. Cuando transcurre ese año, estoy al final del segundo año. De los 1.000 pesos, con estos 1.000 pesos, yo tengo que recomprar las acciones a 100 pesos y encima pagar 10 pesos de dividendo. Por eso me quedan 8.90. Entonces, los 8.90 para las 100 acciones viejas, porque las nuevas las recuperé y por eso ya no tengo los 1.000 pesos, sino que tengo 8.90, me quedan 8 pesos con 90 para cada acción. Si yo actualizo los 8,90 con la tasa de corte, esto me da 7,36. Y si sumo los dos valores actualizados, vuelvo a tener el mismo valor actual. Entonces, Modigliani y Miller lo que plantean es que es irrelevante la manera de distribuir los dividendos, es decir, si la empresa distribuye más, distribuye menos, se los queda o los distribuye, porque siempre y cuando existan, digamos, yo ¿qué le digo a mis, como administrador? ¿Qué le puedo decir a los accionistas? Si en vez de distribuir dividendos yo me los quedo, el accionista que me va a decir, acuérdense cuando hablábamos de el costo del capital propio, pero del autofinanciamiento. El dueño que te dice el accionista, si no vas a utilizar esa plata, si no vas a generar con esa plata el caso E que yo quiero ganar, distribuímelo como dividendo. Entonces, mientras haya oportunidades de proyectos con un BAM positivo, o sea, si la empresa reinvierte los fondos a una tasa K sub E, es lo mismo distribuir dividendos que esos dividendos queden retenidos y reinvertidos dentro de la organización. Pero hay algunos argumentos que están a favor de la política de dividendos, o sea que señalan que la política de dividendos es relevante, al contrario de lo que planteaban Modigliani y Miller. Otros dicen que la política de dividendos es relevante, y lo basan en estos argumentos que vemos acá. Vieron que se dice que un peso en mano vale más que una promesa de pago. ¿Por qué? Por un tema de riesgo, de incertidumbre. Entonces, uno de los argumentos que avalan o que acompañan la relevancia de la política de dividendos tiene que ver con esto, con que los inversores prefieren el pago de dividendos a la incertidumbre de si esos dividendos, en vez de distribuirse, quedan dentro de la empresa y se reinvierten, tenemos que esperar a ver si realmente se cumple con ese rendimiento. Otro tema relevante es el tema de los impuestos, el impuesto de las ganancias. Y acá,
como lo dice acá, depende de la legislación impositiva de cada país. ¿Qué pasa? Acá lo que hay que observar es el impuesto que paga la empresa. Si la empresa reinvierte, esa reinversión genera ganancia, la ganancia que supuestamente quiere el accionista, y sobre eso va a tener que pagar impuestos a las ganancias. Entonces, pues los fondos a distribuir van a ser menos, porque hay que pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El accionista podría decir, no, mira, no reinviertas, dame la plata a mí, que yo puedo obtener esa rentabilidad de otra manera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se distribuyen dividendos, hay que ver la legislación impositiva, cuánto le cobra sobre los dividendos, de impuestos sobre los dividendos al accionista. Eso es también un tema a tener en cuenta, la diferencia de los impuestos entre los impuestos que paga la empresa y los que paga el accionista. Otra cuestión a considerar son los costos de flotación, de transacción y de divisibilidad de valores. Y fíjense que acá dice que cuando existen oportunidades de inversión favorables, los fondos pagados como dividendos deben sustituirse mediante financiamiento externo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la empresa tiene posibilidades de proyectos con BAM positivo. Para eso necesita fondos. Si distribuye dividendos, no tiene los fondos y tiene que salir a buscarlos. Eso genera costo de flotación, transacción. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos costos, que se acuerdan que decíamos que el costo del capital propio en forma de utilidades retenidas era igual al K sub E, sin los costos de flotación, de transacción, de divisibilidad de valores, significa de emisión de títulos, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo tengo que emitir acciones, porque de alguna manera si distribuyo los dividendos, me quedo sin los fondos y tengo que salir a buscar fondos para financiar esa inversión, o lo hago a través de deuda o lo hago a través de capital propio. La deuda la puedo pedir en una entidad financiera, perfecto. También puedo emitir títulos de deuda que implican costos de flotación, transacción, divisibilidad. Bueno, y con las acciones pasa lo mismo. Entonces ese es otro factor a considerar, y que en realidad no es irrelevante en cuanto a una política de dividendos. Otra cuestión a tener en cuenta son las restricciones institucionales. Existen instituciones, grandes organizaciones que en oportunidades están restringidas y no pueden comprar acciones y tampoco pueden, están restringidas en cuanto al pago de dividendos. Entonces eso también hay que ver la legislación local y las restricciones que tienen esas instituciones. Y como dijimos al principio, los dividendos, la política de dividendos, es una manera de comunicarse, de comunicación con el accionista, con los potenciales inversores, transmiten información, generan credibilidad o no. Entonces, por eso también no es irrelevante una política de dividendos para determinados autores. Entonces, objetivos, tipos de políticas de dividendos, irrelevancia, relevancia y factores a considerar o consideraciones administrativas. Esto es lo que más nos importa. Por ejemplo, ¿qué son las consideraciones administrativas? Son consideraciones a tener en cuenta cuando uno elabora una política de dividendos. Un administrador financiero elabora una política de dividendos. Existen determinados factores que uno no puede olvidarse, que tiene que considerar. Uno son los aspectos legales. Obviamente, hay cuestiones que tienen que ver con la insolvencia, con las retenciones indebidas. Hay legislaciones, por eso hay que ver la legislación local y del momento. Por ejemplo,
muchas veces se restringe o se limita la distribución de dividendos en función de los resultados que tiene la empresa para no distribuir capital, para no deterioro, por eso habla de deterioro de capital, para que no se distribuya capital, sino que se distribuyan realmente resultados. Otras veces cuando las empresas son insolventes, ¿qué quiere decir? Que tienen índices de insolvencia, de endeudamiento, a donde el pasivo es superior al activo, la legislación las limita o les prohíbe la distribución de dividendo, y también al revés, muchas veces por cuestiones de índole impositiva, las empresas deciden, y acá es a donde juega la diferencia de tasa entre el impuesto que paga el inversionista particular y el impuesto que paga la empresa. Si el impuesto que paga el inversionista es superior al impuesto, a la tasa del impuesto que paga la empresa, ¿qué va a tratar de hacer la empresa? Retiene las utilidades siempre y cuando las pueda reinvertir, y esa reinversión genera un aumento en el valor de las acciones. Imagínense, si uno tiene una acción y la acción aumenta de valor, yo lo podría haber optado por dos cosas, es decir, como tenedor de la acción, que la empresa se quede con la plata, la reinvierta y a mí me aumente el valor de las acciones, entonces me quedo con las acciones, espero que suban de valor y después las vendo. O la otra es, no reinviertas, pagame los dividendos, la acción queda en el mismo valor y yo me pagas el dividendo y me lo pongo en el bolsillo. Muchas veces las empresas deciden retener utilidades, pero esa retención de utilidades, o sea, no pagar dividendos, para muchas legislaciones tiene que estar justificada con proyectos de inversión que pretendan maximizar el valor de mercado de la empresa, tiene que estar justificado. Bueno, necesidades de fondos. O sea, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno desarrolla una política de dividendos, elabora una política de dividendos? Aspectos legales, necesidades de fondos. Si uno tiene, uno desarrolla, tiene un presupuesto operativo, un presupuesto de inversiones, vas a tener que mirar tu política de dividendos, no vayas a hacer cosas, que distribuyas fondos que después los necesitas para operar o para esas nuevas inversiones. Entonces hay que mirar las necesidades de fondos que va a tener la empresa. El ratio de liquidez de la empresa. ¿Por qué? Porque a mayor liquidez, mayor es la capacidad de pago, la capacidad de pedir prestado. Si una empresa tal vez no tenga tanta liquidez, pero tiene capacidad de pedir prestado, eso le da mayor flexibilidad para desarrollar una política de dividendos, porque sabe que si en algún momento no dispone de los fondos para distribuir, puede solicitar préstamos. Restricciones sobre suscripción de bonos o acuerdos de préstamos. Dependiendo también las legislaciones, muchas veces existen restricciones para la emisión de deuda o para tomar para la emisión de deuda y de títulos de acciones. Porque ¿qué pasa? Justamente lo que se intenta es preservar la capacidad de la compañía para pagar la deuda. Si está endeudada, es probable que no le permitan suscribir nuevos, nuevos títulos de deuda o acordar nuevos préstamos. Entonces hay que observar esa situación particular. El control, ¿a qué se refiere el control? Todo esto lo tienen en Banjorm desarrollado. Cuando uno elabora una política de dividendos, tenés que observar de no hacer perder el control a quienes lo tienen. Hay determinadas organizaciones, el control está en manos de un grupo o un accionista. Y bueno, cuando uno elabora una política de dividendos, realmente no le puede hacer perder o no tiene que estos accionistas que forman parte del directorio seguramente no van a aprobar una emisión de acciones cuando ellos no puedan
cuando esa venta de las acciones los haga perder el control de la empresa. La naturaleza de los accionistas, como decíamos, su posición impositiva puede afectar la política. Hay que ver qué es lo que desean los accionistas en función de su posición o cómo estén ellos grabados con respecto al impuesto. Tal vez les convenga o prefieran que los fondos se reinviertan en la empresa y ellos quedarse en la mano con acciones que van subiendo de valor. ¿Qué pasa? Si vos te quedas con una acción, la acción por el solo hecho de aumentar de valor no paga impuesto a las ganancias. Tal vez pague impuestos cuando esa acción se venda. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es diferir el pago del impuesto a las ganancias, mientras si te pagan los dividendos, seguramente al momento de cobrar esos dividendos año tras año vas a tener que pagar un impuesto. Entonces, muchas veces los accionistas lo que prefieren es que se incremente el valor de la acción y por ahí dentro de 3 años lo venden y bueno, pagará el impuesto ahí dentro de 3 años. La estabilidad de los dividendos, esto ya hablamos del elemento estabilizador. Toda política de dividendo tiene que tener un elemento estabilizador, y la razón pago objetivo, que tiene que ver justamente con esa coherencia en la relación entre los dividendos y los cambios de utilidades. Muchas empresas, como dice acá, ajustan sus dividendos a los cambios en las utilidades, pero ¿cómo lo hacen? Con retraso, justamente solo cuando están seguros que el cambio se va a mantener, ¿no? Entonces, se trata de mantener esa relación entre utilidades y dividendos, pero justamente no se puede cambiar constantemente. Si ese cambio va a ser permanente, ahí recién se ajustan. Bueno. Con esto, como les decía, objetivos, tipos de políticas, irrelevancia, relevancia y factores a considerar, tienen el material de política de dividendos. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ninguna. No, profe. Bueno, todo bien. A ver. Déjenme ver. Clases. Bueno, a ver si era problema de cámara o no. Yo por las dudas la apagué. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la clase que viene vamos a hacer un repaso general. Es una clase corta para que ustedes se saquen las dudas. Mi pregunta ahora es, chicos, ¿tienen alguna consulta, algo sobre los temas que entran en el segundo parcial? Ustedes tenían que hacer expreso del pero podemos dejarlo para el martes. Si quieren aprovechar hoy, ¿alguna Sí, pregunta? profe, yo Sí, estuve haciendo el Expreso del Este bueno, tenía una pregunta respecto a ese. parece muy bien. Decime, a ver. Sí, porque en realidad no entiendo muy bien cuando, por ejemplo, cómo saber, en el caso de una deuda, si lo tenemos que financiar
porque en ese hablaba de descuento de documento, y habían unos descuentos de documento, y esa es mi pregunta, si en otros, ¿cómo yo identifico que lo tenemos que tener en cuenta o no? O sea, ¿me lo tiene que decir exactamente en el texto? Si tengo que tener en cuenta ese descuento para financiarme. Vamos a leer Expreso del Este. Primero, vos me estás hablando de el ejercicio de utilidad por acción ordinaria, por lo que entiendo. Sí, sí, sí. En utilidad por acción ordinaria, generalmente vos vas a tener una inversión. Espera que que comparto el enunciado. Ya que le contesto a Micaela, Micaela, no creo que subamos otro, no sé, lo hablo con Gabriel. Y Lardit, Luis, ¿qué temas entran? Bueno, ahora te digo todo lo que entra para la teoría. A ver. Bueno, vamos. muchas gracias. Dale, haceme acordar que no se me pase. Listo. Utilidad por acción. Bueno, les decía en realidad a todos. Generalmente en un ejercicio de utilidad vas a tener una inversión, y te va a decir en algún momento, si es que lo dice, por ahí no, que existen fondos que se pueden utilizar o no se pueden utilizar, pero si se pueden utilizar, ¿para qué se pueden utilizar? Para bajar el monto a financiar. Vamos a ver acá, dice Expreso del Este, es una empresa dedicada al transporte. Lo voy a leer rápido. Para el próximo ejercicio ha decidido la compra de un nuevo vehículo cuyo costo es de 190.000. Esta inversión, o sea, ya sabés que los 190.000 son inversión, promete una tasa de retorno del 10%, eso es el retorno de la inversión, esa es la guay nueva, ese 10% sobre la inversión. Lo del 10 y el 16 lo aclaramos la clase pasada. Si alguno tiene dudas me lo vuelve a preguntar. Después nos hablan de las 3 alternativas, cómo está compuesto el capital. Dice, en la actualidad la empresa posee deudas a largo plazo por 350.000 que generan un interés anual del 15%. Y más abajo nos dicen que esa deuda se tiene que considerar. Se deberán considerar para dicho análisis los intereses por préstamos preexistentes, hace referencia a esto del punto 2. Y después dice que recientemente Expreso del Este ha descontado los siguientes documentos. Estos 2 documentos, la tasa de descuento para diferentes plazos es tal, el importe resultante del descuento podrá ser utilizado en el proyecto a efectos de reducir el endeudamiento a largo plazo. Claro, Entonces, esa es mi duda. Bueno, ¿qué Que no quiere decir? dice que se utilizará, dice que se podrá utilizar. Entonces yo digo, ¿tendré que tener en cuenta otra cosa para decir No, si se podrá definitivamente utilizar, si se puede utilizar, los utilizás. Ah, bueno, no, porque esa era mi pregunta. Como dice, se podrá, digo, capaz que tengo que tener en cuenta otra cosa. Si bien vi porque estaba el Excel, no podía identificar bien si realmente se podía usar o tenía que considerar otra cosa por el hecho de se podrá utilizar. No, si decimos se podrá utilizar, utilícenlo porque justamente la idea es, si no los tenés, porque tampoco te dice si no los utilizás, ¿para qué los utilizarías? Tendrías que tener una alternativa, porque si no serían fondos ociosos. Eso implica costo de oportunidad. Entonces, si no tienen destino y se pueden utilizar para disminuir el financiamiento, lo disminuimos. Está. Ah, ok, listo. Gracias. Perfecto. Bueno. Nora, no sé si vos tenías el micrófono abierto por algo, si querías hacer alguna pregunta, yo te lo apagué porque hacía un poco de ruido. A
Perdón, no me había dado cuenta. No. No, yo porque te lo cerré así intempestivamente, digo, por ahí querías preguntar algo, pero como hacía ruido, digo, terminamos y te pregunto, no hay problema, Nora. A ver, Luis, ya estoy con vos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, déjenme ver un segundo. Un segundito nomás. Vamos a ir. Bueno. ¿Qué vemos, chicos, desde la teoría? Empezamos contestándole un poco a Luis y bueno, y a todos, ¿no? Había la pregunta de Luis. Tienen que saber qué es el WACC, cómo se llega a determinar el WACC, K sub I, o sea, K sub I, K sub E, cómo se llega al K sub I, cómo se llega al K sub E, qué relación existe entre el riesgo, los tipos de riesgo, la tasa libre de riesgo, el K sub I, el K sub E, todo sobre costo de capital. Las teorías de costo de capital, y para eso, esperen que vamos a compartir a ver si puedo. Ya lo habíamos compartido el otro día, pero no sé si ahí lo están viendo. Sí, se ve Sí, el Excel. Bueno, esto es los temas que nosotros les proponemos como lectura del libro de Dunrouse. El valor de los activos en un mercado eficiente, la parábola revisada, si lo van a encontrar, lo que yo les digo por ahí, bueno, es que chequen, porque yo lo tengo como 6.1, 6.2, y eso depende de la versión del libro, puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Evaluación y rendimiento de las inversiones en obligaciones, esto es hasta la evolución del precio. Esto, chicos, no es, digamos, nadie les va a hacer una pregunta específica, pero sí les sirve como lectura para poder determinar y tener en la mente cómo se determina el valor de los distintos activos en el mercado. ¿Cuáles son esos activos? Y acciones y deuda, y los distintos tipos de deuda, las distintas tipos de acciones. Fíjense, medidas alternativas de los rendimientos. Estos son medidas, distintas formas de medir el rendimiento. El portafolio cartera de inversiones, esto es, como les decíamos, del 6.1 al 6.2 para lectura. Opciones, esto es para el final teórico, los que queden regulares, es un tema que se los hacemos leer para el final. Tasa de ganancia, bueno, distintos, el capítulo 10, esto tiene que ver con evaluación de proyectos, tasa de ganancia contable, periodo de recupero,
periodo de recupero descontado, BAN, TIR, índice de rentabilidad, inconvenientes con la TIR, bueno, continuamos con el análisis de riesgo del proyecto, todo esto tiene que ver con evaluación de proyectos, y el capítulo, digamos, fundamental, capítulo 12, y del 13, conceptos, Modigliani y Miller, el efecto de los impuestos en la estructura de capital, medidas equivocadas de desempeño de la compañía, y administración de la deuda de corto plazo. De ahí salen las preguntas y de lo que les dimos en clase, porque ¿qué pasa? Tienen el material, acá no está porque esto es del libro de Dunrauf, pero lo que les mencioné recién al principio, que política de dividendos de Dunrauf y de Van Horn, de ahí sale lo que tienen que estudiar y lo que va a entrar en la teoría. Obviamente está, principalmente lo que nos interesa es, chicos, que entiendan qué es el WACC, qué es el K-sub-I, qué es el K-sub-E, qué relación hay entre los riesgos, qué pasa con la tasa libre de riesgo, qué pasa con esa tasa, por qué todo nace por una tasa libre de riesgo, qué pasa si aumenta, si disminuye esa tasa libre de riesgo, qué es el riesgo económico, qué es el beta sistémico, el beta no sistémico, qué es el riesgo financiero, qué pasa cuando aumenta o disminuye esos riesgos, cuál es el efecto en el K-sub-E, en el K-sub-I, cuál es el efecto, y eso es comprender el tema, cuál es el efecto de una variación en la tasa libre de riesgo, su efecto en el WACC. Por eso tienen que entender la relación entre tasa libre de riesgo, el beta sistémico, el beta no sistémico, el riesgo financiero, K-sub-E, K-sub-I, K-sub-O, tienen que manejar todo ese tema. Las teorías, teoría del ingreso neto operativo, la tesis tradicional, postulado 1 y postulado 2 de Modigliani Miller, presupuesto, una teoría de presupuesto, bueno, es de presupuesto, perdón, de evaluación de proyectos, que tienen que entender qué es TIR, qué es BAM, pero bueno, tienen el power que les presentó Pablo y lo que yo les dejé del libro, y política de dividendos, que es lo que vimos hoy. Después les podemos hacer preguntas de comprensión sobre temas que fuimos desarrollando, como por ejemplo corto plazo, financiamiento a corto plazo, leasing, preguntas sobre leasing, obviamente, las ventajas del leasing, las ventajas impositivas, nada, todo lo que vimos, no hay mucho más. Y desde la práctica, corto plazo, utilidad por acción, estructura, si quieren en el orden como lo vimos, estructura, utilidad, corto plazo y leasing, que son los 4 temas que vieron en el modelo de examen de Expreso del Este. Profe, entonces con ese ejercicio de esos dos que tenemos integrales de parcial estaríamos. Sí, Para seguir practicando. Veo, si puedo subir algo más, lo subimos, no sean problemas, chicos. Ustedes... Y si no, seguimos repasando de los ejercicios anteriores, que era cada uno un tema, digamos. Sí, ahí tienen para entretenerse. Si quieren este Excel, no se los quiero pasar, chicos, porque no, cualquiera me puede decir, profesor, lo que usted pasó no coincide. Entonces, yo se los dejo, ustedes tomen nota ahora, porque Alicia, que me está preguntando, la verdad que para pasárselos yo lo tendría que actualizar, es más, es
material nuestro, yo se lo mostré, pero después no quiero como que no puedo entregar un material que no está chequeado, pero los nombres de los temas, no hay ningún problema, yo Profe, los dejo, se los comparto acá. profe, Sí, te escucho. consulta. En caso de que vaya a integrador, el integrador es oral y tengo entendido, y cómo sería la dinámica. Nada, les hacemos, a ver, ¿puedo ser malo? Me da miedo eso. No, Y yo ir integrador. No, pero no porque integrador, no estudie, sino por a veces los nervios que da dar oral. bueno, primero, Sí, hay que aprender a manejar los nervios. Todos nos sí. ponemos nerviosos. Ujú. Nosotros también nos ponemos nerviosos. Es parte, ustedes están en cuarto año, es parte del desarrollo de ustedes, de su desarrollo profesional, enfrentar las situaciones. Yo siempre digo, es como que un médico está aprendiendo chico que está estudiando medicina y tiene que hacer un corte, está bien, trabaja en la morgue se trabaja, ¿no? Con un cadáver, y se pone nervioso y cuando corta con el bisturí, le tiembla la mano. Pero profesor, usted tiene que entender que estoy nervioso. Y sí, pero si esto lo estás haciendo, estás matando a alguien. Y acá es lo mismo. Te lo digo así porque nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, profesor, pero usted tiene que entender que uno se pone nervioso. Nosotros lo entendemos, pero ustedes son los que se tienen que concientizar que llega un punto en la carrera que los nervios los nervios están y están siempre. Nosotros, hasta cuando damos clases, uno se sigue poniendo en nervios, situaciones que te ponen nervioso, qué sé yo, no sé, tenés que defender una tesis, te pones nervioso. Pero bueno, hay que aprender a manejarlo y es parte del aprendizaje. Entonces, tranquilos, nosotros no los vamos a... Ustedes se darán cuenta que ni Gabriel ni yo nos caracterizamos por intimidar o... No. Pero ustedes nos tienen que demostrar que lo que contestaron en el primero y en el segundo parcial realmente lo sabían. Entonces, es más vale como una charla, por ahí le hacemos 2 o 3 preguntas, que ni siquiera son chicos, por eso le decimos, no es que tienen que volver a estudiar todo, son preguntas generales de comprensión, qué sé yo, mirá, vimos presupuesto, y contame, a ver, ¿para qué te parece que sirve hacer un presupuesto? ¿Qué sentido tiene hacer un presupuesto? Y para eso hay que estudiar, chicos. ¿Sí? Aprendiste a hacer un presupuesto, ¿sabes en qué consiste? Puede ser que te olvides de algo, pero si no sabes para qué sirve, ¿para qué lo estudiaste? ¿Mm? Claro, sí, totalmente. Son preguntas así, son preguntas, o qué sé yo, no sé. A ver, te planteamos una situación. Dentro de finanzas corporativas, a donde el administrador financiero toma decisiones estratégicas de largo plazo. ¿Qué opinás si dentro de esas decisiones de inversión contemplamos la colocación de un superávit financiero del mes de enero a plazo fijo por 60 días? Yo digo, si estamos hablando de decisiones estratégicas a largo plazo, no hablamos de la colocación de un plazo fijo a 60 días, porque eso no es estratégico y no es a largo plazo. No, eso es a Entonces, corto Bueno, plazo. pero yo había leído de que quizás si a eso lo mantenés en el tiempo, sí o no, sí tendría
valor como largo plazo. Bueno, si ustedes lo contestan y lo fundamentan, no hay ningún problema. Ahora, si vos me decís que eso es una decisión de largo plazo, yo te lo voy a discutir. Ahora, si vos me decís, profe, pero si uno mantiene una colocación de corto plazo y la renueva constantemente, y podemos discutir si realmente eso sería rentable, si sería... Pero bueno, tenés un argumento, te lo respeto. Hay que decir, ustedes no tienen que saber las cosas. Nosotros lo que buscamos es que no que sepan las cosas de memoria, que hayan adquirido ciertos conocimientos para poder fundamentar y argumentar sus respuestas. Nosotros no tenemos toda la verdad, ni siquiera los libros tienen toda la verdad. Lo que sí te brindan conocimientos y herramientas que te sirven para fundamentar tu respuesta. Entonces hay un montón de respuestas que, como nosotros decimos, en un examen puede haber 5 respuestas distintas y están todas bien. Porque mientras estén fundamentadas, justificadas, argumentadas, no hay ningún problema. Entonces, vos por ahí me decís, pero yo, profesor, mire, la verdad que acá yo considero que sí, siempre y cuando la empresa tenga una política de renovar constantemente, te digo, bueno, y si no fuese así, y vos me decís, digo, si fuese por única vez, y vos me decís, no, bueno, no, por única vez no, No, por única justamente vez no. lo que le estoy, y bueno, y charlamos, y es así. Es, Bueno, es una está bien, charla está bien. de Yo 2-3 pensé que te iban minutos. a pedir tipo de memoria y digo, no, me muero, no llego No, pero bueno, a ese nivel. claro, qué sé yo, apalancamiento financiero. ¿Cómo se produce un apalancamiento financiero positivo? ¿Qué diferencia recordás entre la tesis de Modigliani y Miller y la tesis tradicional? ¿Qué sé yo? ¿Qué importancia tiene la administración del capital de trabajo? ¿O qué es el capital de trabajo? No me digas una definición. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Cómo harías para, o qué tendrías en cuenta para ver si, si te conviene más trabajar con mucho stock o con poco stock o extender los plazos de crédito? Claro. No te pedimos ni fórmulas de memoria, más o menos, y mira, la verdad que hay que ver, porque tener mucho stock implica tener mucho dinero inmovilizado, implica muchos costos de mantenimiento, está bien. Mantenimiento. Exacto. Entonces, me lo contás como si fuese una charla de café, como si ustedes ya son los que saben y te llama un amigo y te dice, che, mirá, vos sabés que vos que sabés, que sos profesional, que estás en este tema, te quiero hacer algunas preguntas. Y así, relajados, y nos cuentan con sus palabras. Listo, Porque ahí nosotros sí nos se damos me van cuenta que los nervios. si vos me lo Ahí, contás con tus palabras, si vos me lo sí, contás con tus palabras, me los vas a contar hoy y me lo vas a contar dentro de 5 años. Cuando bien. nosotros notamos que ustedes se ponen el cassette y repiten lo que dice el libro, ay, no me acuerdo, a ver, y te das cuenta que están buscando en su mente la página 4 del machete, Sí, y repiten como loro, eso lo van a decir mañana, y dentro de 4 años no te lo vas a acordar. Entonces, no les pedimos sí, que no nos digan cosas que no son que no correctas, son. pero no les pedimos ni les exigimos para un integrador un lenguaje estrictamente profesional bueno, te sale una palabra, usás otra. Es decir, pero lo que buscamos es en el integrador notar, que se note que entendieron. Perfecto. Que se note que entendieron el tema. Te podemos preguntar por cualquier tema, pero que lo entendieron. Simplemente eso, no, nada más. Profe, Sí. una pregunta. En el caso del recuperatorio,
vio que hay menos tiempo porque es del jueves al martes sería. ¿Cuánto tardan en dar las notas como para prepararnos si tenemos que dar? ¿Cuánto tardamos en dar la nota? Claro. Jueves, yo creo que para el sábado está la nota. Bueno, gracias. Sí, tratamos, ahí sí lo hacemos lo más rápido posible. De todos modos, lo que nosotros recomendamos es aquellos que ya se dan cuenta de que les pudo haber ido mal y que se dieron cuenta que en determinados temas, ¿no?, hay algo que faltaba, y bueno, pónganse inmediatamente a repasar. Y después, bueno, lo confirman y si tienen suerte, por ahí zafaron, sacaron el 4 y bueno, está bien, sí. Repasaste de más, pero también te va a servir para el final. No va a estar de más. Pero nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido posible. No te puedo asegurar, ¿viste? Porque depende también de las complicaciones que surjan. Pero bueno, jueves, viernes, sábado, yo creo que el sábado van a estar las notas. Gracias. A ver, esperen que bajo un poquito esto. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿la cantidad de preguntas teóricas van a ser las mismas que la del primer parcial? Estamos pensando, porque las aumentamos en función de la inflación, nosotros. Bueno. Entonces, va aumentando la cantidad de... Estamos en el horno. Serán, qué sé yo, pueden ser 15 preguntas, 15, 20. Sí, no, más de eso no. No, porque está bien que la corrección es automática, con el form, pero bueno, siempre uno le tiene que pegar una mirada, y con eso ya está, ya nos alcanza. No hay, Lo que sí yo les pido, chicos, presten atención con la práctica. No se embalen. A ver, tenemos en el chat, en el caso de los... Sí, los Florencia. Los recuperatorios, sí, es la misma modalidad, teoría y práctica. Bueno, practiquen leasing, chicos. Leasing con N+2, con N+3. Cómo calcular los intereses del valor residual, en francés y en alemán, ¿sí? Hagan los cuadros de marcha, que cierren los cuadros de marcha. Eso es lo que les puedo recomendar. Bueno, voy a dejar de compartir acá. Bueno, sobre presupuesto, sobre evaluación de proyectos, chicos, no quieren preguntar nada, por ahí lo quieren preguntar el martes, no tiene que ser necesariamente hoy, tienen tiempo, por ahí lo quieren analizar un poco más. Profe, evaluación de proyectos en la práctica no entran también. No, en la práctica no. No. Bueno, chicos, yo de mi parte los dejo tranquilos, los que se quieren desconectar. Yo me quedo igual un poquito, si alguno tiene alguna pregunta más. Bueno, chao, profe. Listo, profe, A los buenas demás noches. los despido. Vayan a estudiar, chicos. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas Chao noches. Alejandro, gracias por todo. Buen fin de. Chao, chicos. Chao, Luis.